las cosas hoy se están haciendo bien. Los hermanos de Monteplata, de Boyá, Sabana Grande de Boyá, ¿qué es lo que nosotros decimos? Mira. Antes de eso te voy a decir lo siguiente. Sí. Mi esposa murió, decía siempre, tengo un primo que me tiene informado siempre, que Google. Según Google, 1949 Trujillo, presidente de este país, jefe, comienza a sembrar caña en las zonas donde hoy está Boyá. Al producirse esa grande finca de caña, los pobladores de la región comenzaron a poblarse esa zona. O sea, que fue fundada en 1949. Se te va a decir que Riquillo no cogió allá, ¿qué? ¿En qué año? 1949. Pero fíjate, yo no estoy en contra de su teoría. Ahora, sí yo entiendo que lo que se está aplicando aquí, producto de estas investigaciones, mira, en los libros de la alcaldía, ahí están los pasajes que se compraron y a nombre de quién, ¿verdad? Para mandarlo a hacer las investigaciones a España. Ahora bien, se está yendo al terreno a hacer lo correcto. Miren, en medicina, 3 acciones son importantes. Un médico con experiencia, desde que llegue el paciente, el primer diagnóstico de él es con la mirada, con verlo. El segundo es el tacto, ponerse los aparatos, tomarle la presión, escucharlo. Ya él tiene 2 diagnósticos del problema. ¿Cómo confirman ese diagnóstico que él tiene? O mandando a hacer los estudios. Eso es determinante. Entonces lo que se está haciendo en las ruinas no es más que eso, las excavaciones para confirmar que están o no los restos allí, producto de las informaciones que se han adquirido. Señores, ahí comienzan donde él, luego que él pacta, que viene, a Enriquillo decide mudarse a un lugar cercano a donde él ejerció su guerra, que fue en la Sierra del Bauruco. Señora, ahí es que comienza la falda de la Sierra del Bauruco, es Barrera. Y quiero que sepa algo, no hace mucho tiempo, esa montaña, no hace mucho tiempo, era impenetrable. O sea, era la zona donde Enriquillo más cerca podía salirle huyendo al poder militar de los españoles. O sea, donde puede encontrarse con su gente, era zona donde la protege la vegetación, que no podía penetrar nadie, solamente ellos. Entonces, era el sitio más seguro para Enriquillo y su gente. Esa Barrera. No hace mucho tiempo, penetrar esa montaña era muy difícil. Solamente por el mar podía entrar uno a la montaña de esa zona montañosa. Y parte de las informaciones que trae el padre Cuello, inclusive le dijeron, él muere a tantos kilómetros de donde estaba la iglesia. El padre hizo esas mediciones y exactamente le dijeron 13 kilómetros. El padre hizo esas mediciones. O sea, para que ustedes vean que estamos en el terreno de juego. Y reitero, nosotros no estamos en contra de las teorías que tienen los hermanos de Boyá. Nosotros no estamos en contra de que también en Jarabacoa han dicho igual. No, nosotros... No existían esos poblados. No existían. Se hacían el otro día, en la época de Trujillo. Ahora, si nosotros debemos preocuparnos, por ejemplo, de que nos quieran coger de pendejo. Ahí, ante las aclaraciones que reclaman de que cómo
Fundación Macarrulla, que digo, mire, esto es el Estado y aquí hay un decreto que manda inclusive a una serie de instituciones a crear una cátedra acerca de la vida del cacique Enriquillo, que se lo explicaba ayer. Quiero aprovechar al ministro de Educación. Ayer nos tocó en la parada cívica que hacemos, que es moral y cívica, en la clínica Cruz y Minian, bien tempranito, una cantidad de estudiantes. Nos tocó interpretar el himno nacional, las palabras de él, del doctor Cruz y Minian. Le entregamos algunos de los libros, el que hace el padre Rafael Cuello acerca de Riquillo y Olivorio Mateo, el que hace Lidia, se lo entregamos. Y me tocó preguntarle, lo grabé, luego le voy a presentar las opiniones de él, que si él tenía conocimiento, como está recién llegado al Ministerio de Educación, que es de las instituciones convidadas por este decreto a crear, óyeme bien, una cátedra para impartir docencia, y que si él iba a venir a darle seguimiento a los trabajos que se están haciendo aquí en Pueblo Viejo, en la ruina. Entonces Luis Miguel de Camps nos da su respuesta. Eso lo hicimos ayer. En este mes de la patria, dar continuidad a esta parada cívica en este espacio del pueblo, la clínica del doctor Cruz y Minian, y queremos que sea él que reciba a los invitados en este día. Venga aquí, doctor Cruz y Minian. Primero agradecer a Dios que ha permitido este acto tan noble. El que no tiene patria no existe. Y esa bandera costó mucho sacrificio, mucha sangre para que hoy tengamos la libertad que tenemos hoy. Quiero agradecer a nuestro amigo Miguel de Camps, que es aquí de Quito de su padre, Antonio de Camps. El hijo de Cecilia, con una tía en mi pueblo, apellido García. Yo quiero preguntarle si tiene conocimiento, porque él está recién llegado al ministerio, de ese decreto 783-21, que le da un mandato a una serie de instituciones, inclusive para crear una cátedra para formar docencia en las escuelas acerca del cacique Enriquillo. Si tenía conocimiento, y cuándo puede Luis Miguel de Camps, ya Cruz y Minian estuvo allá, ir a las ruinas de Pueblo Viejo a acompañar a Catherine Martínez y los arqueólogos que están realizando este trabajo tras los restos del cacique Enriquillo. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por el obsequio que nos acaba de otorgar de unos textos que desarrolla con detalle algunos de los recorridos arqueológicos e históricos de dicha figura histórica de nuestra tierra. Vamos a estudiarlo y responderle más atención. Muchas gracias. ¡Qué bello! Número uno. A propósito de ese compartir ayer con Janel Ferrera y el comandante Otaño, déjame decirte que hay que agradecerle a Janel. Janel, ya al terminar su conferencia tan importante, pues menciona las niñas que estudian danza aquí con Starling en el Héctor J. Díaz y destaca la importancia de ese trabajo y que ahí está la preservación de la dominicanidad. Ya tú sabes, cuando Otaño ve esto, un hombre que es azuano, tú sabes, mil por mil, la emoción que sintió. Quiero compartir unos minutos con Janel ahí vía el teléfono. Hermano, saludos, buen día. Buenos días, Mirán, para mí un privilegio saludar a todo el pueblo azuano y la República Dominicana que está con ustedes. Agradecerte, Janel, por de la manera que está enalteciendo al padre, al fundador, al ideólogo de la nación. Ya con esta charla, esta magistral conferencia, ¿qué número es que va, Janel? Vamos por el número 17. Solamente quedan 4 conferencias. Y la última, quiero decir a través de este espacio, que precisamente será el viernes 6
en horas de la tarde en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Asua de Compostela. Y esa conferencia, que será el final de las 21 conferencias, lleva por nombre Juan Pablo Duarte, 182 años después, y Asua de Compostela, la cuna de la geopolítica del Caribe. Wow, no, excelente. Janel, me encantó que tú estuviste reciente en Nueva York y allá, pues cuando te tocó hablar acerca de una de las verdad que amaron a nuestro padre de la patria, me parece que se encontraba una familiar allá en la actividad. Así es, me encontré con una descendiente de la señora Prudencia Lluveres, alias Nona, una descendiente directa de esa familia, que por coincidencias históricas de la vida es una gran ciudadana, una gran patriota en la ciudad de Nueva York, y se emocionó bastante por el compromiso de destacar la segunda relación de Duarte con Prudencia Lluveres, una mujer que a los 17 años de edad se deja de Juan Pablo Duarte y hasta el día de su muerte le guardó con fidelidad eterna. Es un amor que está por encima de la historia de Romeo y Julieta. Sin embargo, muchas personas no reconocen la lealtad de Prudencia Lluveres, y sobre todo en aquel balcón cuando Duarte viene en un féretro desde la ciudad de Venezuela. Ella se para en la puerta cerca de la calle del Conde y le dice: Juan Pablo, hasta aquí te he esperado, pero aún después de la muerte no podrán separarnos los traidores. Wow. Déjame decirte que ha generado, Janel ha traído en los últimos tiempos, en sus apariciones, notas que están como despertando, sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes, esto a través de redes sociales, porque estos medios convencionales, en su gran mayoría, no todo, porque ahí yo tengo el ejemplo de Héctor Arias, el talibán, que tiene una legión de seguidores porque ha sido coherente en cuanto a la defensa de la patria, pero la mayoría de estos medios no tratan esos temas. Entonces, Janel, como muchos, a través de las redes sociales, así que te felicitamos, Janel, por esa conexión y por ese mensaje tan profundo en pos de la preservación de la patria. Quedan todos invitados en la provincia de Baza de Compostela. Tendré el privilegio de cerrar este ciclo de conferencias sobre Juan Pablo Duarte, precisamente en una de las regiones más emblemáticas, y podría decir la región más importante en la batalla que dio inicio a lo que hoy conocemos como la República Dominicana. 19 de marzo estará bañada de gloria para siempre, junto con la batalla de Tortuguero y todas las batallas que tuvieron como epicentro el suelo patrio de Asua de Compostela. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Miren, venía el 5º centenario de Asua y eso está plasmado. Miren, remembranzas de los 500 años de Asua, 1504-2004, Ayuntamiento de Asua, también en revistas. Y hay un periódico que se hizo cuando vino una delegación de España, donde habían historiadores, una alcalde, la embajadora María Figa. Ese periódico, esa emisión fue 4 de agosto del 2004. Todos estos intercambios se hicieron con la finalidad de ese hermanamiento entre Asua, Villa Asua y España, y ahí Milciades Soto, el gerente, el alcalde, José Novoa, quien fue parte también de la gestión, Joel, en el deporte como asuano, es una autoridad nacional. Y nosotros decimos claramente que si hoy tenemos un decreto 783-21 con todo lo relacionado al cacique Riquillo, o sea, cómo el Estado comienza a invertir desde esa época, producto, reiteramos, de esa facilidad y amistad que había tanto con las autoridades de España, y es Milciades que manda una comisión a España a investigar acerca de Enriquillo, con quienes lo formaron, que fueron los franciscanos. Tengo entendido, Milciades, que tanto el padre Cuello, pero que ahí fueron regidores
ahí fue la vicealcaldesa también. Sí, más o menos. Y todo en pos de que se investigara, ¿verdad?, acerca de Enriquillo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entonces, una vez el padre Cuello viene con informaciones recabadas, comienza a poner en práctica y filtra algunos videos también de él. Y es entonces cuando en el 2020 aparece en Asua Lidia Martínez de Macarrulla, su esposo, quien era en ese momento ministro, Lisandro Macarrulla, y comienzan a hacer una serie de acciones en pos de esta acción que encontró una resistencia, porque nosotros pedíamos que las cosas se hicieran correctamente, que había que hacer una vista pública con las autoridades de Pueblo Viejo y que una vez estuvieran de acuerdo, entonces que se escogiera una comisión especial, si se quería hacer algo serio, con fundamento, donde estuviera presente la Academia de Ciencias Dominicana, Ministerio de Cultura a través de Patrimonio Monumental, que es a quien le corresponde, Medio Ambiente y la UAS, su equipo de ciencia, ¿verdad? De ahí es que entonces el presidente emite este decreto 783-21, donde nos da ganancia de causa, porque el fin que queremos nosotros, los azuanos, es que se aclare y que sea la verdad para bien. ¿Verdad, Mircea? Claro. Porque históricamente hay que buscar la verdad y la verdad está ahí. Esa comisión que trabaja actualmente en las ruinas de Pueblo Viejo, ¿qué es lo que está haciendo? Buscando la verdad. Buscando los restos del cacique Enriquillo. Imagínate que no aparezcan ahí. Hay que buscarlo entonces en otros sitios, de los lugares que se dice que él pernoctó en sus últimos tiempos de vida. Entonces, yo no veo la complicación, porque eso es un asunto. Es un asunto que a nosotros, cuando nos tocó ser alcalde, hicimos actividades en ese monumento histórico. Una comisión de intelectuales españoles que vino a Asua, compuesta por 4 personas, donde estaba uno de los principales escritores de España, Godofredo Garavito Gregorio, que había escrito más de 50 libros allá en España. Sí. Estuvo en esa comisión. Estuvo Vidal González Sánchez, que ha escrito todas las obras de la reina Isabel la Católica, incluyendo el codificio, creo que un documento que ellos restauraron. Sí. La última, lo último que se escribió, o que escribió la reina, antes de ellos lo restauraron, y yo tengo un ejemplar de eso que me regalaron ellos. Entonces, esa comisión, dada doña Irene Sánchez, que fue alcaldesa de Madrigal de las Santas Torres, que es el lugar donde nació la reina Isabel la Católica, entre otros, vino a Asua a hacer investigación, inclusive de curas que vinieron a trabajar aquí con los dominicos y que desaparecieron, como es normal, murieron. Sí. Y no se sabía el lugar donde estaban sepultados. Y encontramos uno de esos curas ahí en Manresa, que pernoctó en Manresa, y cuando murió lo sepultaron ahí en Manresa. Esa comisión se llevó todos esos datos. Y esa comisión entonces fue una comisión que nos planteó a nosotros como reciprocar esa experiencia, sí, ese intercambio, porque aquí hubieron actividades con esa comisión científicas, sí, donde se hicieron discusiones, inclusive hubo un acto en la universidad, en UTESUR, una conferencia que fue como un mea culpa, donde historiadores dominicanos y esos historiadores españoles discutieron la problemática indígena. Y los españoles ahí admitieron que fueron muy duros con los indígenas, hicieron un mea culpa, o sea,
esa actividad tuvo una gran importancia histórica y todos esos movimientos que se han creado en Asua, que han venido desarrollándose en diferentes épocas, es la que genera la historia de Asua, porque que Asua no es un invento. Exacto. Asua es una realidad histórica y cultural de la República Dominicana. Asua está conocida como una de las principales ciudades y de las primeras ciudades fundadas en la República Dominicana. Así es. Como la metrópolis. La Atena del Sur de la República Dominicana. Entonces, nosotros respetamos a cualquiera que quiera hacer indagatoria, pero que nos dejen hacerla de nosotros, que nos dejen trabajar, porque nosotros lo que queremos es que la historia dominicana, porque no es una historia de Asua, es la historia dominicana, se ponga en el lugar que tiene que estar con la verdad real de cómo sucedieron las cosas y dónde están esas demostraciones de que nosotros somos los anfitriones de esos eventos. Así es. Y fíjate, Milciades, Pichi, que hicimos el recorrido con los arqueólogos, salimos de la UAS y fuimos a que conocieran las ruinas del ingenio Cepi Cepi. Y las charcas. Exacto. Y no entendían por qué Kathleen se expresa allí del abandono que tiene ese lugar. Y cuando yo volví, yo le decía, mira, yo quería que fueran, es porque tiene un vínculo intrínseco con este trabajo que se está haciendo aquí, tras los restos del cacique Enriquillo. Estamos ahora Exacto, del paseo de los indios en Estebanía. Pero específicamente, pero ¿por qué me dan? Digo, fácil. El dueño de ese ingenio era también secretario donde estaba la corte, que es donde está el Alcázar de Colón. De la Real Audiencia. De la Real Audiencia. Él era secretario ahí y es quien manda el telegrama, óyeme bien, al rey Carlos V para que notificara al emperador de que había fallecido don Enrique 27 de septiembre de 1535 y que le habían dado cristiana sepultura donde él pidió en la iglesia de Asua. Enriquillo. Exacto. El señor se llama Diego Caballero de la Rosa. Ese era el dueño de ese ingenio Cepi Cepi que se crea en 1546. O sea, fíjate cómo va de la mano todas las informaciones recabadas que ha llevado a lo que hoy se está haciendo para poner en práctica, como nosotros decimos. Cuando tú vas a un médico experimentado, el médico convierte, ya él tiene tu diagnóstico. El segundo diagnóstico es el tacto, cuando se ponen los hierros, que te escucha, que te toma la presión. Y el tercero, para confirmar ese diagnóstico, ¿cuál es? La ciencia, mandar a hacer todo el estudio para confirmar lo que ya él sabe. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí ahora con estas excavaciones. Por eso que nosotros como asuanos decimos todos los aportes que estamos haciendo y hay que reconocer el Estado que es quien lo está invirtiendo. Fíjate cómo Milciades manda a esa comisión a investigar, ¿verdad? Es el Estado que está invirtiendo, pero fíjate ahora cómo a través del PROPEP el Estado dominicano está invirtiendo en esta acción. Las diligencias tanto del Padre Cuello, de Lidia Martínez de Macarrulla, excelente, todas son buenas, pero es el Estado dominicano a través de este decreto, reitero, que está realizando este trabajo inicial. Y nosotros los azuanos estamos de acuerdo con eso, porque en realidad a quien le conviene lo que va a suceder ahí, la verdad de lo que va a aparecer ahí, es la República Dominicana. Exacto. Porque Enriquillo tiene un reconocimiento universal con ese acuerdo con Barrio Nuevo. Así es. Y ahí eso ha dejado un legado que ubica a Enriquillo como el primer guerrillero de América. Le caben los dos términos, tanto guerrillero como guerrero. Como guerrero de América. De América, entonces, es el primero. Esa verdad es importante. Y quien fue el autor o el protagonista de esa historia, hay que buscar sus restos para tenerlo en un lugar sagrado, porque es parte de la historia. Un lugar donde él se merece. Exacto. Donde él se merece estar. Sagrado.
Mira cómo él pidió que lo sepultaran en su iglesia. En la iglesia católica. Lo crió realmente, se crió en una iglesia, con los curas franciscanos. Con los curas franciscanos. O sea, la cultura de él. Él después se sublevó porque los españoles seguían dando fuerte. No, y que cuando él buscó... Le matan los tíos y aparte de eso abusan de su demencia, Claro. que es la esposa de él. Claro. Y que cuando fue a buscar justicia ante ese sistema por el cual, porque estamos hablando, hay quienes no quieren entender eso, señores. Enriquillo, cuando ejerce su lucha, no era ya un taíno, no. Pero estamos hablando de un niño de 4 años que te lo forman como un español. Enriquillo vestía como español, Enriquillo se comportaba como español, te hablaba idioma. ¿Sí? Yo diría algo más. Enriquillo fue el primer intelectual que tuvo la República Dominicana. El primer intelectual. Joel, tú hablas poco, pero cuando tú das, es cierre que da. Pregúntale a mí. El hijo de Cecilia, con una tía en mi pueblo, apellido García. Yo quiero preguntarle si tiene conocimiento, porque él está recién llegado al ministerio, de ese decreto 783-21, que le da un mandato a una serie de instituciones, inclusive para crear una cátedra para formar docencia en las escuelas acerca del cacique Enriquillo, si tenía conocimiento y cuándo puede Luis Miguel de Camps, ya Cruz Jiminán estuvo allá, ir a las ruinas de Pueblo Viejo, acompañar a Catherine Martínez y los arqueólogos que están realizando este trabajo tras los restos del cacique Enriquillo. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por el obsequio que nos acaba de otorgar de unos textos que desarrolla con detalle algunos de los recorridos arqueológicos e históricos de dicha figura histórica de nuestra tierra. Vamos a estudiarlo y responderle con atención. Muchas gracias.